módulo, el módulo, el módulo 9, que se llama Oportunidades de Mercado al amparo de los tratados de libre comercio y acuerdos comerciales firmados por México. Muy bien, la sesión pasada estuvimos hablando de el proceso de globalización e integración económica, en donde quedamos de acuerdo, en donde prácticamente la formación de los grandes bloques comerciales y de los tratados de libre comercio que ahora existen alrededor del mundo, pues es un fenómeno natural, vamos a llamarlo así, de la globalización. La globalización, en este caso económica, porque ya también hablamos que hay globalización de tipo social, de tipo cultural, ¿verdad? Y en este caso la globalización económica es la que nos obliga y obliga a los países a integrarse, pues para que sus productos puedan tener, en este caso, ventajas competitivas muy importantes. En este contexto de globalización y de integración económica, México ha firmado una serie de tratados y de acuerdos comerciales muy importantes que lo vinculan con más de 50 países. Ha firmado tratados de libre comercio y ha firmado acuerdos de complementación económica, como también ha firmado tratados para la protección recíproca de inversiones. También comentamos que México, pues gracias a este dinamismo que ha tenido en la integración económica y en la formación de bloques comerciales, pues tiene una estructura sólida en su economía. México se ha consolidado entre los 15 países más importantes del mundo en cuestión de exportaciones y también como país importador. Entonces, bueno, esto lo ubica y hace muy deseable que también sea un lugar para recibir inversión extranjera de diferentes partes del mundo. México ha recibido muchas inversiones de diferentes países y eso, aunado a su dinamismo del comercio exterior, pues le ha dado en los últimos años una solidez en su economía. Sin embargo, bueno, pues los últimos años no han sido del todo vamos a llamarle positivos en este caso para el comercio internacional de México. Ha habido problemas, pues, decisiones, no vamos a llamarle problemas, vamos a llamarle decisiones de la actual administración, pues que desde mi punto de vista muy particular, no quiero decir que así sea, pues han venido a retrasar un poquito el dinamismo que llevaba México. Desaparece, en este caso, ProMéxico, pues que si bien es cierto que la justificación de desaparecerlo es que era una institución muy cara, en virtud de que tenían que ser mantenidas todas sus consejerías comerciales alrededor del mundo. Lo cierto, pues, es que ProMéxico cumplía con su misión de promover la oferta exportable de México alrededor del mundo, buscaba clientes, hacía encuentros de negocios, procuraba las ferias internacionales y una serie de actividades que definitivamente estaban apoyando al sector exportador. Se los comento porque, bueno, yo fui parte de ProMéxico y fui parte de Bancomex, no trabajando para ellos directamente, pero sí trabajando en la capacitación y en la consultoría. Y bueno, pues podíamos ver, yo pude ser testigo de lo que era México en el 94 cuando firmó sus tratados de libre comercio y lo que era México hasta hace unos 3 años que desapareció ProMéxico. La calidad y el nivel del sector empresarial en cuestión de formación de recursos humanos para la exportación, pues era totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, bueno, no por eso, pues vamos a decir que México dejó de ser un país grande para recibir inversión, como tampoco es que las exportaciones se hayan detenido. Pero bueno, analizando esos puntos de vista, pues lo cierto es que estamos en un proceso de globalización, en un proceso de integración económica, estamos en una época de dinamismo del comercio exterior y ustedes son un buen ejemplo de lo que les acabo de comentar, pues en virtud
de que están tomando un curso porque lo que quieren es iniciar o consolidar su actividad en las exportaciones con sus productos, pues alrededor del mundo, ¿verdad? Entonces, bienvenidos y veamos lo que veamos lo que ya estábamos comenzando a platicar la sesión pasada con relación a la apertura comercial de México, a la firma de sus tratados comerciales. Aquí hay un sustento legal que parte desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que México pueda formar tratados comerciales, ¿verdad? El sustento del comercio internacional está fundamentado en la Organización Mundial de Comercio, que antes tenía el nombre de GATT, del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, y en este caso la Organización Mundial de Comercio viene a representar lo que la OMS es para la salud, o lo que la FIFA es para el fútbol, o lo que las Naciones Unidas son para la paz del mundo, ¿verdad? La Organización Mundial de Comercio es el organismo pues que rige el comercio internacional y que da sus reglas para que el comercio internacional se lleve de manera clara y de manera transparente entre todos los países del mundo. Y nosotros lo que estamos aprendiendo son reglas que emanan de la Organización Mundial de Comercio y que México, al ser parte de la Organización Mundial de Comercio, las baja a su legislación, que en este caso es la Ley Aduanera y la Ley de Comercio Exterior, que son sus dos principales documentos normativos del comercio internacional. Pero si nosotros leemos la Ley de Comercio Exterior y la Ley Aduanera, todo lo que está en sus articulados no es invento en este caso de México, emana de la ley de la Organización Mundial de Comercio, y por lo tanto ustedes, en el momento de que entiendan todo lo que les estoy comentando en este diplomado, ustedes van a ser capaces de entender cómo funciona el comercio internacional, no en México, sino en el mundo. Por lo tanto, el vocabulario, el tecnicismo que ustedes puedan en este momento adquirir, podrá ser un tecnicismo que ustedes van a poder utilizar ante cualquier comprador del mundo y lo van a entender. Van a entenderse perfectamente porque todos los países que hacen comercio internacional tienen los mismos conceptos y los están aplicando de la misma manera porque emanan de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, amigos, sin temor de que aprendí esto, yo no sé si me vaya a entender el comprador australiano, claro que les va a entender si es un comparador, si es un hombre de negocios que sabe negocios internacionales, va a entender el tecnicismo, ¿verdad? Y oye, voy a hablar con un chino, ¿me entenderá? Pues si ese chino es un hombre de negocios, tendrá que saber el tecnicismo, porque el tecnicismo y la manera de hacer negocios en el mundo es la misma gracias a la Organización Mundial de Comercio. Entonces, pues ya hablamos, ¿verdad? Hablamos de México en la globalización y bueno, dijimos que desde el 86 México había entrado al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, que ahí prácticamente inicia México su apertura comercial y de ahí pues se ha dedicado a firmar acuerdos y tratados comerciales con Europa, con América del Sur, con Asia, Medio Oriente y Oceanía, con América del Norte, Centroamérica y el Caribe, y prácticamente con los únicos que no tenemos acuerdo comercial en este caso es con los africanos, pero de ahí en fuera México tiene vinculación con todos los continentes. Y algo bien importante que vimos es que a partir de que México decide aperturarse al mundo, cambió la composición de sus exportaciones. Y mientras que en el 85 el 38% solamente era de manufacturas y el 50% de petróleo, al 2018 el 90% se convirtió en manufacturas y solamente el 7% en petróleo y extractivas. Las agropecuarias, a pesar de que México es un país agropecuario, pasaron del 5% al 3%. Y esto, bueno, pues habla mucho de lo que Lino nos hizo el favor de comentarnos la clase pasada en relación a la estabilidad, a la balanza comercial, a que México tuviera un superávit en sus exportaciones, es decir,
las exportaciones de México son mayores que las importaciones y eso genera un superávit en su balanza comercial y entre los efectos que tiene es una estabilidad importante en los tipos de cambio. Gracias en gran medida que, bueno, al ser un país que exporta manufacturas, le estamos dando valor agregado a los productos, mientras que cuando exportamos materias primas, pues no hay en este caso valor agregado a las materias primas y el valor agregado se lo dan los países que transforman esa materia prima en producto terminado. México cambia su paradigma y se convierte en un país de manufacturas, insisto, con mercancías de valor agregado y eso le genera obviamente mejores precios y que entran al país una mayor cantidad de dólares que ayudan, entre otros aspectos macroeconómicos, como bien nos lo platicó Lino, a la estabilidad del tipo de cambio y obviamente al desarrollo social del país y al desarrollo económico en general. Entonces, amigos, bueno, pues en ese contexto nosotros estamos inmersos y también algo que debemos de entender, porque es muy importante, es que cuando México ha firmado un acuerdo comercial, un tratado de libre comercio, lo único que tienen estos tratados de libre comercio es que se reducen o se eliminan los aranceles entre los países socios, ¿ok? Y se acuerdan reglas de origen y se tiene que dar como consecuencia entregar un certificado de origen o una declaración en factura. Pero no hay en este caso más allá de estos objetivos importantes, no hay movimiento de personas, es decir, ojalá nosotros nos pudiéramos ir a Estados Unidos solamente con el pasaporte mexicano, como lo hacen los países de la Unión Europea, a conseguir trabajo de Estados Unidos o a Canadá, porque somos parte de un acuerdo comercial. Solamente somos acuerdo comercial, amigos, si estamos vinculados al comercio. No podemos recibir trato de ciudadanos como lo hacen los 27 países de la Unión Europea, porque somos una zona de libre comercio y no una unión económica como es en este caso la Unión Europea, que es un grado de avance en la integración económica muy importante. Muy bien, entonces también hablamos del número, hablamos que para exportar en este caso a la Unión Europea, para exportar a Japón, para exportar a la Asociación de Libre Comercio o a Inglaterra, necesitamos en este caso un certificado de origen, necesitamos una declaración en factura y un número de exportador autorizado. Y tuvimos una larga plática acerca del número de exportador autorizado y de los productos elegibles, ¿ok? Los productos elegibles son los que nos van a permitir después tener un número de exportador autorizado y ese número de exportador autorizado, como lo vimos, lo podemos tramitar ante la BUSEM previo registro de los productos que queremos exportar para que la Secretaría de Economía, en este caso, valide que estamos cumpliendo la regla de origen y nos dé nuestro número de exportador autorizado, ¿verdad? Y entonces en ese momento, cuando tenemos ese número de exportador autorizado, todo se facilita. ¿Por qué? Porque solamente tenemos que poner en la factura una leyenda muy sencilla en donde le ponemos el número de exportador autorizado y con eso le estamos dando origen a la mercancía. Y ese documento, esa declaración en factura, se puede hacer a máquina o se puede hacer con otro tipo con una impresión en láser, como ustedes quieran, y con eso la firmamos y le estamos generando origen a la mercancía porque el origen ya no lo dio y ya no lo validó la Secretaría de Economía. ¿Se acuerdan que cuando vimos el TEMEC, si bien es cierto que ya eliminó el certificado de origen y que tenemos que hacer una declaración en factura, esa declaración en factura no es tan sencilla como la de la Unión Europea, en el sentido de que tenemos que declarar una gran cantidad de información. La fracción arancelaria, los datos del importador, los datos del exportador,
si somos productores, si somos comercializadores, etcétera. ¿Por qué? Porque en este caso no mandamos a validar la regla de origen a la Secretaría de Economía, como es en el caso de los países que les acabo de mencionar. Entonces, también para el Telecan hay una certificación en origen, una certificación en factura, como lo hay para la Unión Europea, Japón y la Asociación de Libre Comercio, simple y sencillamente que cambia, porque mientras en la de los países europeos y de Japón, con el número de exportador autorizado es suficiente para darle origen a la mercancía, en la de Estados Unidos tenemos que declarar una serie de datos porque no nos validan las reglas de origen nadie más que nosotros mismos. Pros y contras, amigos, pero al final de cuentas el comercio internacional avanza y nosotros tenemos que estar preparados y conocer todo lo que nos está pidiendo los tratados o acuerdos comerciales que México tiene firmados. Ok, entonces comenzamos a ver estas tablas y aquí fue donde detuvimos el curso. Las exportaciones de México al mundo. Ok, veamos cómo comenzó México en el 93, antes del Telecan. Acuérdense que el Telecan ya no se llama Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora se llama TEMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá. ¿Okay? En el 94 entró en vigor el Telecan, o sea que en el 93 no había Telecan. Entonces, ven las exportaciones en millones de dólares. En el 93 fueron 51, pero en el 95, un año después del Telecan, de entrada en vigor, ya eran 79. 5 años después, 166. En el 2005, 214. Y en el 2019, 460. Entonces, entre 1993 y 2019, las exportaciones mexicanas al mundo crecieron 788%. Es decir, el dinamismo en 25 años del comercio internacional de México, pues ha sido grande. Imagínense crecer 788%, uno de los crecimientos más grandes de un país, sobre todo de un país del tercer mundo o país en vías de desarrollo, en cuestión de exportación, 778. No por eso, amigos, somos el primer país exportador de América Latina. Exportamos más que Brasil. Somos la primera economía de América Latina, tomando como base nuestras exportaciones. Y aquí podemos ver precisamente cómo ha venido creciendo el comercio desde el 93 al 2019. Entonces, amigos, pues ustedes están muy bien en el momento en que me dicen, quiero ser parte del sector exportador mexicano. Excelente. Aprovechen estas oportunidades que tenemos y métanse al dinamismo del comercio exterior, porque la tierra está sembrada, está fértil para que ustedes se conviertan en exportadores. Solamente hay que saber pues, cómo hacerlo, ¿verdad? Para no fracasar. Muy bien. Ahora miren, tomé como año base el 2019. 2020 bajó, pues el 2020 estuvo marcado por cuestiones de la pandemia y entonces no mostraba realmente la realidad. Entonces seguí tomando en este caso como año base 2019, tomé para ver cómo han sido las exportaciones y cuáles fueron los principales países exportadores de 2019. Amigos, el primer país exportador no es Estados Unidos. Nosotros pensamos que es Estados Unidos. No, ya no. El primer país exportador es China. El primer exportador es China y casi le duplica a Estados Unidos el valor de las exportaciones. ¿Ok? Lo cierto es que de acuerdo a esta tabla que obtuve de TradeMap, que es una fuente internacional para sacar estadísticas de comercio exterior, pues en 10 países se concentra el 51.69 del valor de las exportaciones mundiales, amigos. 10 países. Vean, el mundo exporta esta cantidad. ¿Sí? Vamos a hablar de 18 miles de dólares. ¿Sí? China exporta 2, Estados Unidos 1, el tercero es Alemania, los Países Bajos, Japón, Francia.
¿sí? Corea, Hong Kong, Italia y México ocupa el lugar número 10, o al menos en el 2019. Si sumamos lo que exportan los 10 países que aquí menciono, ¿sí? Representa la suma del 51.69% de las exportaciones mundiales. Entonces, amigos, esto es una locura. Y México está ahí. México está en ese concierto de exportaciones. Por lo tanto, la participación de ustedes en el comercio internacional está muy bien pensada porque están en un país que sí tiene un dinamismo en el comercio internacional. Ahora, ¿por qué sombríe los países con naranja? ¿Por qué, amigos? Porque estos países, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 9, son socios comerciales de México. Son socios comerciales de México porque México tiene acuerdos comerciales con ellos. Entonces, Estados Unidos de América, pues tenemos firmado el TEMEC. Alemania, Países Bajos, Francia e Italia pertenecen a la Unión Europea y tenemos un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Y el número 5 es Japón, y Japón es nuestro socio comercial porque tenemos un acuerdo comercial con Japón. Por lo tanto, pues el mundo de las exportaciones de México hacia los 5 países, 1, 2, 3, 4, a los 6 países principales exportadores, tenemos una ventaja competitiva pues bien importante, porque esos países nos van a dar aranceles preferenciales, porque somos socios comerciales. Y entonces, amigos, pues olvidémonos que solamente Estados Unidos es nuestra única alternativa para exportar, porque también somos socios del país 3, somos socios del país 4, somos socios del país 5, somos socios del país 6 y somos socios del país 9. Y en esos países nuestros productos son también recibidos como en el mercado de los Estados Unidos. Entonces hay que ver para comenzar a pensar que no solo es Estados Unidos el único lugar a donde podemos exportar. Aquí está la tabla, pero convertida en barras, ¿verdad? Para que podamos ver la diferencia entre el valor de las exportaciones. ¿Sí? Entonces, si ustedes pensaban que Estados Unidos era el principal país exportador, no, amigos, el principal exportador es China. Ya está superado los Estados Unidos y está superado pues por casi el doble del valor. Muy bien, ahora veamos esta tabla, amigos. ¿Cómo esta tabla que vimos, que acabamos de ver, es los principales países exportadores, y ahora vamos a ver cómo están el porcentaje de esas exportaciones mundiales? Vuelvo a insistir, 2019, porque 2020 fue atípico. ¿Ok? Entonces, miren, China participa con el 13.3% de las exportaciones mundiales y Estados Unidos solamente participa con el 8.8% del valor de las exportaciones totales. México participa con el 2.5% de las exportaciones totales. Por lo tanto, 6 de los 10 países con la mayor participación en las exportaciones del mundo son socios de México. Ya lo vimos, son los que están marcados en amarillo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces vean qué importante es en este caso el poder ubicar mercados para los productos mexicanos, porque son economías muy fuertes. No podemos decir que Alemania no es una economía poderosa, que Holanda, que Japón, que Francia, que Italia, son economías poderosas. Y ahí pues, nuestros productos pueden encajar, son nuestros socios comerciales, son países que tienen dinamismo en el comercio internacional. ¿Okay? Entonces veamos, si bien es cierto que son exportaciones, pues vamos a ver cuál es en este caso las importaciones. Vean esta tabla es interesante. Miren, el mundo exporta 48.30 y en 10 países, entre los que está México, se concentra el 52% o el 51.70% de las exportaciones del mundo. Vean el dinamismo en el que está México, en el dinamismo en el que está México, ¿sí? Como exportador. 48% el resto, o sea, el 51.70% está distribuido
en 10 países, en el cual participa México con el 2.5. Ahora, vamos a ver las importaciones totales de México. ¿Sí? Porque, bueno, es importante ver que exportamos, sí, y por lo tanto nos vamos a subir a ese barco de exportadores. Pero México, como parte de su apertura comercial, también tiene que abrirse al mundo y recibir importaciones. Y cuando un país recibe importaciones, eh, pues también significa que los productos de esos países que llegan a nosotros, pues vienen a competir contra nuestros productos. Entonces, independientemente que no seamos un país exportador, una empresa exportadora, pues también tenemos que estar pendientes porque las importaciones nos van a pegar como empresa, porque nuestros productos hechos en México van a tener que competir con los productos de importación, ¿sí? Porque México también está promoviendo las importaciones. No puede negar las importaciones si está promoviendo las exportaciones. Si Estados Unidos, si Francia, si los Países Bajos le están diciendo a México que sí le reciben sus productos, pues ni modo que México le diga a esos países que no les recibe los productos, porque pues hay un tratado de libre comercio entre ambos, en donde dice que los dos países se tienen que dar ventajas y preferencias arancelarias. Entonces, amigos, si bien es cierto que México exporta, México también importa. Y si nosotros no somos exportadores y somos productores nacionales, tenemos que estar al pendiente de los datos de las importaciones, porque esas van a competir contra nosotros, contra nuestros productos. Y entonces, haciendo el mismo ejercicio que hicimos, si hacemos un recorrido por las importaciones totales de México antes de la entrada del Telecán, acuérdense que el Telecán entró el 1 de enero de 1994, las importaciones de México eran solamente en millones de dólares 65, pero al 2019 México estaba importando 455. Al final de cuentas, las importaciones crecieron 597% entre 1993 y 2019. Lo realmente importante, amigos, de aquí es que si recordamos la tabla anterior, las exportaciones crecieron 788 y las importaciones crecieron solamente 597. Es decir, la balanza comercial de México es superavitaria, porque está México exportando más mercancía, está exportando más dinero que lo que está sacando. Es decir, acuérdense que una exportación es entrada de dinero. ¿Ok? Entonces, cada vez que México exporta, recibe dinero. Y cada vez que importa, México saca dinero. Entonces, en este caso, al ser las exportaciones mayores que las importaciones, México tiene una balanza superavitaria, porque está recibiendo más dinero que el que está sacando. Y eso, pues como ya nos lo explicó bien nuestro compañero Lino la sesión pasada, pues le da fortaleza macroeconómica a muchos indicadores del país y sobre todo el crecimiento económico y al desarrollo, ¿verdad? Entonces, también México está presente en las importaciones. Y si nos damos cuenta, ¿sí? Fíjense amigos, ahora Estados Unidos se convierte en el principal importador del mundo. No es China, sino es Estados Unidos. Pero también Alemania, que es nuestro socio, es el tercer país, Japón, Reino Unido, Países Bajos, Francia e Italia son en este caso nuestros socios comerciales y están dentro de los 12 países importadores. México también participa con un honroso 12º lugar en importaciones. ¿Ok? Y 7 de los principales países importadores son socios de México. Entonces, si bien es cierto que el principal país que importa es Estados Unidos, pues también tenemos otros 6 países que están dentro de los principales 12 que son socios comerciales de México. Ahora, el hecho de que Estados Unidos sea el principal país importador no quiere decir que nuestro producto tenga demanda en ese país. Acuérdense, lo que nosotros tenemos que buscar es la demanda. De entrada, esta gráfica nos dice
que Estados Unidos es un excelente socio y que es un excelente mercado porque es el país que más importa, pero no quiere decir que todos los productos que tenemos aquí en México pues vayan a ser demandados por el mercado de Estados Unidos. Entonces hay que buscar las demandas, no solamente si el país importa, ¿verdad? Entonces, bueno, amigos, ahí está un nichos de mercado. Podrían ser países que pudiéramos comenzar a explorar para ver si nuestro producto, en este caso, es demandado en esos mercados. Lo cierto es que si encontráramos una demanda en cualquiera de los países que están marcados en verde, significa que cuando exportemos vamos a gozar de una preferencia arancelaria y nuestro producto no va a pagar aranceles al ingreso a ese país. Y por lo tanto, tenemos una ventaja competitiva en precio muy importante. Dense cuenta, amigos, dense cuenta que siempre tenemos que estar, en este caso, viendo la ventaja económica de no pagar impuestos. O sea, en este caso, pagar aranceles, porque a través de los aranceles se pagan los impuestos. Entonces, amigos, vean la importancia que tienen estos datos desde el punto de vista de que somos exportadores. Muy bien, entonces aquí está, amigos, la tabla anterior convertida en una gráfica. Y bueno, pues aquí vemos, ¿verdad? Estados Unidos pues va a la cabeza con las importaciones, seguido de China, y pues México en un honrosísimo 12º lugar de país importador dinámico en cuestiones de comercio exterior. Gracias al comercio internacional que México, a la política de apertura comercial y de promoción de las exportaciones que México ha tenido desde 1986, cuando entró al GATT, y que se consolida en el 94 con la entrada al Telecán. Muy bien, entonces, amigos, aquí podemos ver la misma gráfica de las exportaciones, la misma tabla de las exportaciones, la podemos ver en importaciones. Y entonces vemos que Estados Unidos importa el 13.5% del valor de las importaciones del mundo. China el 10%, Alemania el 6.5%, Japón el 3.8% y México el 2.5%. Por lo tanto, el 54.8% del total de las importaciones mundiales se concentran solamente en 12 países. Y México es uno de ellos. ¿Sí? Entonces, pues qué padre que podamos analizar estos datos, ¿sí? Para que podamos buscar mercado. Vuelvo a insistir, amigos, el hecho de que digamos, quiero exportar a Estados Unidos porque yo fui a un curso y me dijeron que Estados Unidos era el principal importador de mercancías en el mundo, porque el instructor elaboró una tabla a partir de los datos de TradeMap, y TradeMap es una base de datos internacional reconocida. No quiere decir que tenga yo que exportar a Estados Unidos porque a lo mejor mi producto no se demanda en ese país. Entonces tendré yo que hacer un estudio para ver en cuáles de los países en los que México tiene acuerdo comercial, nuestro producto es demandado. Y entonces cerramos la pinza. Acuerdo comercial por un lado, preferencia arancelaria por el otro y demanda del producto por el otro. Entonces, ese es un país a donde sí debemos de hacer negocio, ¿sí? Y comenzar a buscar la oportunidad de buscar un socio, un cliente que nos pueda comprar el producto. Perdón, amigos, ¿alguien tiene su sonido abierto y está interfiriendo? ¿Alguien de los participantes? Bueno, voy a dejar de compartir para ver si puedo apagar. Ahí está ya, gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, es importante, ¿verdad?, analizar esta información, amigos. Muy importante para la toma de decisiones y no solamente decir, quiero exportar a Alemania, quiero exportar a Estados Unidos. Espérate, vamos a analizar qué cosa es lo que nos ofrece cada uno de estos países. Muy bien. Entonces, amigos, aquí está en una gráfica de pastel
las importaciones del mundo. Y vean que el 31% de las importaciones del mundo se concentra solamente en 3 países. Entre Estados Unidos, China y Alemania, una tercera parte de las importaciones del mundo se va a esos 3 países. ¿Sí? Entonces, vean la magnitud del comercio y del potencial económico que tiene estos tres países, ¿verdad? Muy bien, ahora veamos la balanza comercial de México. Analicemos la balanza comercial. La balanza comercial es, en este caso, la diferencia entre las exportaciones, el valor de las exportaciones menos las importaciones. Es una balanza. ¿Okay? Cuando México exporta, pues pone los millones o miles de dólares que recibe por el valor de las importaciones en una parte de la balanza. Y cuando importa, pues entonces tiene que sacar, ¿sí? De la balanza, tiene que sacar de la otra parte de la balanza los dólares que tiene que pagar en el extranjero. Por eso es una balanza. Entonces, cuando las exportaciones son mayores que las importaciones, entonces decimos que el país tiene una balanza comercial superavitaria, ¿sí? Es decir, después de que pagó todas las importaciones y recibió todo el dinero de que sacó el dinero para pagar las importaciones y que recibió todo el dinero proveniente de las exportaciones, le quedó un saldo a su favor. Pero cuando un país tiene balanza deficitaria, significa que sacó más dinero para pagar las importaciones que lo que recibió por las exportaciones. Y eso, en términos económicos, pues no precisamente es lo deseable para un país. Muy bien, entonces veamos cómo ha sido la balanza comercial de México desde antes del Telecán, ¿sí? Antes del 93 hasta el 2019. Bueno, en el 93 México tenía una balanza deficitaria, un saldo deficitario de menos 13 millones de dólares. En el 95 tuvo una balanza superavitaria, un año después de la entrada al Telecán. Pero a partir del 2000, a partir del 2000, a ver cómo está esta balanza, 51, 65, 79, 72, sí, 166 de exportaciones y 174 de importaciones le dio una balanza deficitaria. En el 2005, del 2014, de 214 contra 221, también le dio una balanza deficitaria. Solamente en el 2019 México tuvo una balanza superavitaria porque exportó 460 e importó 455. Entonces tuvo una balanza superavitaria, pero a nivel del mundo, amigos, a nivel del mundo, México sigue importando más de lo que exporta. Muy bien, entonces ese es un dato bien importante. Quiere decir que a pesar de que nosotros estamos impulsando las exportaciones, aún nuestra industria interna no logra satisfacer todavía las necesidades del consumidor. Por eso México se ve en la necesidad de importar, porque si México fuera autosuficiente, ¿sí? No tendría que importar, pero en el momento que importa quiere decir que no es autosuficiente. Y eso implica una debilidad todavía del sector empresarial mexicano, un desarrollo mayor del sector industrial mexicano para que podamos ser, en este caso, autosuficientes, no nos veamos en la necesidad de importar. Aquí está reflejado, amigos, que las importaciones, ¿sí?, son mayores que las exportaciones. Solamente en el 2019 hubo, y en el 95 hubo una balanza, en este caso superavitaria, de México en sus exportaciones e importaciones alrededor del mundo. Muy bien,
Ahora, vamos a ver cómo se comporta el comercio internacional de México por bloque comercial y vamos a hacer un análisis, pues, para decidir en determinado momento cuáles podrían ser los países que nos dan una mayor oportunidad de exportar. Vean, amigos, vean, ¿sí? Definitivamente, tenemos el total de México, está en rojo, de lo que exportó México en el 93, un año antes del Telecán, hasta el 2019. Esto fue lo que exportó México en total: 51, 79, 166, 214. Podemos ir viendo cómo México, a medida que se alejó del 93, que no tenía acuerdos comerciales, sus exportaciones han crecido de manera exponencial. Sin embargo, aquí abajo vemos total de los tratados de libre comercio, de los 13 que tiene México firmados, más aparte los de complementación económica. Fíjense, amigos, en el 93, México exportaba 51,886 en millones de dólares, ¿sí? Sin embargo, solamente al total de los tratados de libre comercio exportaba, en este caso, 49,683. ¿Okay? En el 95, del 79 que exportaba México, ya estaba exportando 75 a los tratados de libre comercio, 161 de los 166 que exportaba al mundo. En el 2019, de los 460, 430 estaban dirigidos a alguno de los tratados de libre comercio que ha firmado. Entonces, amigos, esto sí es algo importante. ¿Por qué? Porque México sí está aprovechando los tratados comerciales que tiene firmados. Pero lo que sí es preocupante, amigos, es el dato que viene abajo del Telecán. Fíjense, dentro del Telecán, porque aquí en el 2019 todavía era Telecán, no era Temec, era Telecán. ¿Ok? En el 95, de los 75 que exportó a tratados de libre comercio, 68 se fueron al Telecán, 68 de 75. En el 2000, de 161 que exportó a alguno de los países que tenía firmado acuerdo comercial, 150 fueron al Telecán. Y en el 2019, de 430 que México exportó a algún tratado de comercio, 385 se fueron solamente al Telecán. Por lo tanto, ¿qué pasa con los demás acuerdos comerciales? Pues, amigos, está es bien poquito. Vean, solamente lo que se exporta a la Alianza del Pacífico, que es en América del Sur, a la Unión Europea, ¿sí? Del 51, 2, de 79, 1, de 166, 5, de 214, 9, de 279, solamente 14. Ha ido subiendo a la Unión Europea, ha ido subiendo, pero no ha subido como ha subido, en este caso, al Telecán. ¿Qué significa? Pues que Europa está desaprovechado, amigos. Europa está desaprovechada. Y si lo vemos en porcentajes, en el 2019, vean, amigos, el 93%, el 93% de las exportaciones de México se van a países con los que México tiene Telecán, tiene tratados de libre comercio. El 93%. Qué bueno. El otro 6,7% se va a China y se va a otros países con los que no tiene acuerdo comercial. Perfecto. Estamos aprovechando la firma de tratados de libre comercio. Pero lo preocupante, amigos, es que de este 93%, que se va a donde México tiene tratados de libre comercio, el 83,59 se va al Telecán, a Estados Unidos. ¿Sí? Ahí se va el 83% de nuestras exportaciones.
que van dentro de lo que es un Telecán. Vean a la Unión Europea, amigos, con economías tan poderosas como Alemania, como Francia, como Italia. Solamente 5% de las exportaciones de México en el 2019 se fueron, 5% de este 93, 5% de este 93 se fueron a la Unión Europea. A la Asociación de Libre Comercio, donde está una de las economías más fuertes del mundo, Suiza, Noruega, Islandia, Liechtenstein, solamente 0.18%. Centroamérica, amigos, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, ¿sí? 1.12% de las exportaciones mexicanas van a Centroamérica. ¿Ok? El acuerdo de Transpacífico de Cooperación Económica 5.20, a Panamá 0.27, a Israel 0.05, a Uruguay 0.04. ¿Ok? Y a los acuerdos de complementación económica de la LADI 1.39. Y solamente 5.23 de las exportaciones van a países con los que México no tiene acuerdo comercial. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Pues que estamos y seguimos dependiendo del mercado de Estados Unidos, ¿sí? Seguimos dependiendo del mercado de Estados Unidos. Cuando ya vimos que los principales 10 de los 6 de los principales 10, 6 de los 10 países exportadores e importadores más importantes del mundo están en la Unión Europea y son socios de México, y solamente se dirige el 5.25% de nuestras exportaciones. Preocupante, Centroamérica, amigos, 1.12% de las exportaciones, cuando el mercado de Centroamérica nos ofrece excelentes oportunidades. Centroamérica. ¿Por qué? Pues porque son economías pequeñas, porque demandan productos con la calidad que nosotros producimos, porque hablan español. Claro, son mercados pequeños, pero si nosotros somos microempresarios, son mercados que podemos trabajar de manera importante. Solamente hay que buscar los nichos para llegar a esos países. ¿Okay? Y les aseguro que va a haber, van a tener buenos resultados. Muy bien, amigos, pues entonces, ese es el panorama de las exportaciones de México por bloque. Entonces, a pesar de que tenemos una gran cantidad de oportunidades por los bloques que hemos formado, gracias a los 13 acuerdos de libre comercio que México tiene firmados, pues no están del todo aprovechados, porque seguimos concentrando nuestros esfuerzos en el Telecán. ¿Sí? Ahí está todo, todo. Entonces aquí lo podemos ver, amigos, en una gráfica de pastel. El 93% de los tratados de libre comercio, ¿verdad? El verde, los acuerdos de complementación económica, y solamente el amarillo, los no tratados de libre comercio. Entonces, 93% está muy bien repartido entre todos los tratados que México ha firmado. ¿Ok? Sin embargo, amigos, pues, bueno, esta es la misma gráfica. El 83.59 van al Telecán, el 5.25 van a la Unión Europea, el 5.20 va al Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica, ¿sí? El 1.43 Alianza del Pacífico, el 1.12 a Centroamérica, y a Israel y a Uruguay el 0.5% de las exportaciones. Amigos, esto lo tenemos que razonar y tenemos que pensar en que esos mercados hay que explorarlos, hay que analizarlos, hay que estudiarlos, hay que buscar demandas y tratar de colocar nuestros productos en esos mercados. Muy bien. Ahora, ya que vimos que Estados Unidos representa el 83.50 de las exportaciones de México, pues ahora vamos a ver cuál es el comportamiento de México, pero a la zona del Telecán. Acuérdense que estamos hablando de la zona del Telecán porque estamos tomando
último año 2019 y el TEMEC entró en el 2020. ¿Ok? Entonces, por eso estamos hablando del Telecán. ¿Por qué no tomé 2020? Porque fue un año atípico. Fue un año atípico en cuestión de comercio y no nos iba a reflejar unos datos como los que estamos analizando, se dieron en condiciones normales de comercio. Finalmente, lo que pasó en 2020 va a ser, el comportamiento es el mismo. Sin embargo, el valor de las exportaciones y de las importaciones disminuyó. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el Telecán, amigos? De los 400 en el 2019, de los 460 millones de dólares, o 460,703 en cuestión de millones de dólares, exportó México al mundo, 385 se fueron al Telecán, 385 se fueron al Telecán, que representó el 83.59. Pero lo más crítico es que de los 385 que se exportaron a Estados Unidos, 385 que se exportaron al Telecán, 370 se fueron a Estados Unidos, que representa el 96% de este 83.59. Conclusión, Canadá solamente participó con el 3.76% de las exportaciones de México. ¿Qué significa? Pues que seguimos dependiendo de un mercado, solamente Estados Unidos. Por eso, cuando Trump amenazó que iba a cancelar el Telecán, pues México tembló. México tembló porque pues estaba comprometiendo el 96% del 83% que se va a la Unión, que se va a la zona del Telecán, hoy zona TEMEC. ¿Ok? Entonces, Canadá no pinta, amigos. Canadá tiene solamente 3.76 en el 2019. Vean que si bien es cierto que las exportaciones a Canadá han crecido de 3.5 a 1,519, a 3,440, 4,000, a 10,000, a 10,000 y a 14, si bien es cierto que el comercio con Canadá ha crecido, pues solamente representa el 3.76 del 83.59. ¿Okay? El otro 96%, ¿sí? Del 83 se lo lleva Estados Unidos. Vean la dependencia que tenemos con Estados Unidos, amigos. ¿Sí? Y este ha sido el comportamiento, fíjense, este dato es bien importante. Cuando antes del Telecán en el 93, Estados Unidos representaba el 96.5% de nuestras exportaciones, fíjense, antes del Telecán. En el 2019, el año en que se termina el Telecán, Estados Unidos sigue representando el 96% de nuestras exportaciones. Entonces, ha sido nuestro mercado natural antes y después del Telecán. Entonces, ¿en qué ha consistido? ¿Cuál ha sido la ventaja? Si en porcentajes representa lo mismo. Ah, bueno, representa lo mismo, pero el volumen, el valor de las exportaciones, sí ha crecido. ¿Okay? Aquí solamente era el 42. Aquí solamente eran 42 millones. ¿Okay? Que representaban el 96%. En el 2019 eran 370 millones que representaban también el 96.24. Entonces, el valor de las exportaciones sí ha crecido gracias al Tratado de Libre Comercio. Sí ha crecido, ¿sí? En volumen, perdón, en dinero, pero en porcentaje se mantiene, lo cual implica que hemos dependido del mercado de Estados Unidos toda la vida y seguimos dependiendo, ¿sí? Seguimos dependiendo de ese mercado cuando creo que no es justo porque existen otros tratados de libre comercio que nos pueden generar mayores ventajas. Muy bien, ahí está el comportamiento de las exportaciones totales de México al mundo y al Telecán. ¿Okay? Vean, lo rojo es Canadá, lo rojo es Canadá y lo verde es Estados Unidos. ¿Okay? Pues entonces, pues no tiene nada que ver. Y lo que está en amarillo es México. Entonces, vean, amigos, vean que prácticamente el tamaño de México es el tamaño de las exportaciones a Estados Unidos. O sea, solamente este pedacito que está aquí, ¿sí?
es lo que México no exporta a Estados Unidos, ¿sí? Si comparamos lo amarillo con lo verde, la diferencia en tamaño es lo único que México no exporta a Estados Unidos, o sea, nada. Y vean Canadá qué chiquito está. Bien, pues entonces, amigos, eso es de pensar, son de pensar estos datos. Ahí está el comportamiento de las exportaciones de México al Telecan entre el 93 y el 2019, pues es la misma tabla convertida ahora en una gráfica de barras, ¿verdad? Cómo ha crecido a partir de antes de que entrara el Telecan, ¿sí? En el año que entró el Telecan en el 94 al 2019, lo que ha crecido las exportaciones de México al Telecan. Y pues vean, amigos, que entre 1993 y 2019, el valor de las exportaciones de México a Estados Unidos, antes del Telecan en el 93 eran 96.5. En el 19, ¿sí? Siguen siendo 96.24. Es más, un poquito menos que en 1993. Entonces, la ventaja, acuérdense, la ventaja en porcentaje sigue siendo el mismo. Lo que ha sido es que ha incrementado el valor de las exportaciones. ¿Sí? Aquí está, ¿verdad? A Estados Unidos en el 93 se exportaron 42.911.5 millones, que representaron el 96, y en el 2019 pues pasó de 42.000 a 370.000. O sea, el número, el valor creció, aunque los porcentajes siguen siendo los mismos. Y la dependencia económica y la dependencia comercial sigue siendo la misma. Ok, ahora amigos, la balanza comercial de México es con el Telecan. Acuérdense que estamos en el 2019, seguimos analizando el Telecan. Ok, pues vean, este fue uno de los grandes argumentos de Trump y uno de los grandes enojos de Trump. Porque si bien es cierto que ya vimos que a nivel mundial México tiene balanzas deficitarias, solamente tiene 2 años de balanzas superavitarias, en el Telecan, México tiene balanzas superavitarias prácticamente desde el primer año que entró el Telecan en operación. Vean, en el 93 teníamos balanza deficitaria de -1, pero en el 95 ya teníamos balanza superavitaria de 12. Y en el 2019 tenemos una balanza superavitaria de 169. Entonces era lo que Trump decía y argumentaba, tiene que desaparecer el Telecan porque México se está aprovechando de los Estados Unidos y tenemos un déficit comercial con México, lo cual es cierto. Pues aquí está, ¿sí? Mientras México exportó 385, a la zona del Telecan solamente importó 215, ¿sí? O sea, tuvo una balanza superavitaria y tenemos balanza superavitaria desde el 95, ¿ok? Ese era el gran enojo, ese era el gran enojo de Trump. Ok, ahora veamos el tratado de México con la Unión Europea, amigos, ¿sí? ¿Qué pasa con la Unión Europea? Pues también aquí hay que poner ojo. Ya vimos que solamente representa el 5% de las exportaciones de México a la Unión Europea. Pero vean, amigos, vean, ¿sí? Al final de cuentas, nuestras exportaciones están centradas en Alemania, en España y en Gran Bretaña, que ya no es Unión Europea. ¿Ok? 38 más 17, ¿ok? Es más del 50%. Y entonces el 50% de nuestras exportaciones a la Unión Europea están en 2 países. ¿Ok? Y dejamos otras economías importantes abiertas. Ahora, ¿qué pasa entre 1999 y 2019? ¿Ok? Pasó el comercio de 4% a 5.25%, creció 1%. En 1999 no había TLQM, no había tratado de libre comercio con la Unión Europea. El tratado de libre comercio con la Unión Europea entró en vigor el 1 de enero del 2000, ¿sí? Entonces vean amigos, en 20 años de que tenemos TLQM,
solamente han crecido las exportaciones 1.25. Pasaron de 4 a 5.25. Alemania y España en el 1999 eran nuestros principales socios comerciales. En 2019, Alemania y España siguen siendo nuestros principales socios comerciales. Gran Bretaña ya se salió de la Unión Europea, seguimos teniendo comercio con ellos, vamos a tener un acuerdo, ¿se acuerdan que vimos que había un acuerdo de continuación para seguir gozando de las preferencias arancelarias? Pasó de 13.6 a 11.4. Los Países Bajos se mantienen en la siguiente posición. Francia se alterna con Bélgica, ¿sí? Desaparece del mapa Portugal y desaparece del mapa Hungría y aparece Irlanda y Polonia. Pero realmente en 20 años, amigos, el mapa de nuestras exportaciones a la Unión Europea prácticamente siguen siendo las mismas. El comercio antes de Telequem, 4%, 20 años después del Telequem, 5.25%. Antes de entrar al Telequem, Alemania y España concentraban todas nuestras exportaciones, más del 50%. 20 años después, Alemania y España siguen siendo nuestros dos principales socios comerciales. ¿Ok? Entonces, amigos, pues este es el panorama de la Unión Europea. Mucho que hacer en la Unión Europea para exportar. Sí, que la logística se nos complica, sí, que está más lejos, sí, pero pues, ¿por qué no explorarlo? Y si es que no podemos exportar a los Estados Unidos, ¿verdad? Muy bien. Pues aquí está la misma gráfica, la misma tabla. Aquí está representada en una gráfica de pastel, ¿verdad? Y aquí podemos ver la dependencia entre Alemania y España en el 99 y la dependencia de Alemania y España en el 2019. 20 años después, el panorama sigue siendo el mismo y solamente ha crecido 1.25% de las exportaciones. ¿Ok? Lo triste es que si ahora nos vamos a la balanza comercial de México con la Unión Europea, ¿qué creen, amigos? Que tenemos balanza deficitaria en la mayoría de los años. Es decir, los que están aprovechando el Tratado de Libre Comercio con México son los europeos, porque ellos están exportando a México más que lo que nosotros estamos exportando. Nosotros les compramos. Entonces, mientras que en el 99 hubo exportaciones de 5.484 e importaciones de 1.320, en el 2019, 24 contra 51. Entonces, amigos, hay que checar que no siempre, que en este caso, pues hay tratados de libre comercio que realmente nosotros deberíamos de checar, de estudiar más a fondo y de aprovechar las oportunidades que nos brindan. Tomemos el ejemplo de lo que nos explicó nuestro amigo Jorge González la clase pasada, o sea, sus mecanismos de meterse a las páginas de las empresas, de entrar por Instagram, ¿verdad? Por Facebook, por bases de datos, ¿sí? Y bueno, es inexplorable la cantidad de oportunidades de cómo podemos estudiar el mercado. No necesitamos irnos a sentar a hacer un viaje a una feria, ¿verdad? Para conocer compradores, o no necesitamos gastar muchos miles de dólares en irnos a recorrer un país para hacer un estudio de mercado. La tecnología nos ayuda ahora a acercarnos y a tomar decisiones. Les pedí que me dieran sus fracciones arancelarias y los países a los que querían exportar para que les hiciera yo un breve estudio. Nadie me los mandó, entonces tomé algunos ejemplos que tenía yo realizados y, por ejemplo, alguien quería exportar miel natural a China. Esta es la fracción arancelaria. Esta es la fracción arancelaria de la miel natural. Y entonces me metí a una base de datos, al Trade Map,
muy confiable, es una base de datos internacional que además es gratuita. Y entonces, ¿qué checamos? ¿Qué información me da la exportación de miel? Fíjense, las exportaciones de México de miel natural, representan el 2.8% de las exportaciones mundiales para este producto. O sea, México está bien posicionado, sus exportaciones de miel, ¿sí? Representan el 2.8% de las exportaciones mundiales. Y como país exportador de miel, México ocupa como país el número 12. O sea, está bien posicionado. Y Nueva Zelanda es el principal proveedor de este producto para China. Si China le compra a Nueva Zelanda el 70.1%, seguido de Australia con el 9%. Entonces, amigos, aquí tendríamos que analizar, quiero exportar miel a China, pero tiene dos grandes proveedores, que es Nueva Zelanda y Australia, que definitivamente están más cerca de China por su posición geográfica que nosotros de China. ¿Okay? Entonces, habría que ver también las calidades de miel que quiere China, porque a lo mejor Nueva Zelanda y Australia tienen las calidades de miel que México no tiene, a pesar que ocupa un honrosísimo 12º lugar como exportador de miel. ¿Ok? Si nos vamos a las exportaciones de México a China, México sí exporta a China, pero México solamente representa el 0.2% de las importaciones de China. Pues había que verlo, ¿no? 0.2%, o sea, prácticamente nada. ¿Ok? Sin embargo, el 32.6% de las exportaciones mexicanas de miel se van en este caso a Alemania. ¿Ok? Pero tenemos otro problema. Queremos exportar a China, pero ¿qué creen? Las exportaciones de China de miel, o sea, China también es un productor de miel y representan el 11.8% de las exportaciones mundiales, mientras que México solamente exporta y representa en sus exportaciones el 2.8% mundial. Para China exporta el 11.8% de la miel del mundo. Entonces, quererle vender miel a China cuando China es un exportador, pues está medio canijo, ¿no? ¿Sí me doy a entender? O sea, le quiero vender miel a un país que representa el 11.8% de las exportaciones de ese producto. ¿Por qué le está comprando a Australia y por qué le está comprando a Nueva Zelanda? Seguramente porque las calidades de esa miel deben de ser calidades que China no tiene. Por eso le está importando esas calidades de miel. ¿Ok? Pero en términos generales, China es un exportador de miel. Y representa en sus exportaciones el 11.8, o sea que es un gran productor de miel. ¿Ok? Entonces, amigos, pues pensar en exportar a China, pues aquí está el resultado. 0.2 solamente. ¿Ok? Y las importaciones de China, es verdad, representan el 4.2% de las importaciones mundiales. Sí importa. A pesar de que exporta, también importa. Pero habría que ver qué calidades de miel. Seguramente importa las calidades de miel que él no produce. Entonces habría que investigar qué calidades de miel está importando para ver si nosotros, nuestra producción de miel, tiene una ventana de oportunidad. Porque si la calidad de nuestra miel es la misma que China está exportando, pues obviamente no vamos a encontrar mercado. ¿Sí? Y miren, su posición relativa en las exportaciones mundiales es el número 1. O sea, es el país número 1 en exportaciones de miel. Y le queremos vender miel. ¿Ok? Sí importa miel. Importa el 4.2% de toda la miel que se importa en el mundo, le importa China. Pero ahora nos faltaría checar qué calidad de miel es la que está importando para ver si nosotros nos podemos diferenciar y participar en ese mercado. Porque a lo mejor lo que está exportando es la misma calidad que nosotros estamos produciendo. Y entonces el mercado
pues obviamente está perdido. A lo mejor, amigos, a lo mejor las importaciones son de miel orgánica, por ejemplo, ¿sí? Y a lo mejor aquí estamos nosotros en este punto 2% de mieles orgánicas. A lo mejor, por poner un ejemplo, no lo conozco, pero aquí es donde viene la hora pompa, amigos. Sentarse, estudiar, si queremos exportar a China, con estos datos, pues investigar quién le compra, quién le vende, perdón, al país que más exporta el producto, porque parecería ilógico, ¿no? El país número 1 de exportaciones de un producto, pues va a ser imposible que me compre, pero sí compra. Entonces, definitivamente debe de comprar la calidad que nos produce. Y eso es lo que tenemos que investigar para ver si es posible que podamos competir en ese mercado. Ok, miren, la fracción arancelaria, el comercio bilateral de México con China. China importa desde México, pues realmente importa muy poquito, ¿sí? China importa desde el mundo, pues ven todo lo que importa desde el mundo, ¿no? Entonces, lo que le compra a México, pues importó 91,000 y solamente le compró a México 784. En el 2018 importó 70,000 y solamente le compró a México 164. Y en el 2019 importó del mundo 84,000 y solamente le compró a México 137. Entonces, pues ustedes deciden si quieren exportar miel a China. ¿Ok? Sin embargo, también analizamos el mercado de Estados Unidos. ¿Ok? Entonces ya vimos que las exportaciones de México representan el 2.8 de las exportaciones mundiales de miel. ¿Ok? La posición relativa de las exportaciones mundiales de México es el 12. Sin embargo, Estados Unidos sí es un buen mercado para la miel de México. Estados Unidos es el segundo destino de las exportaciones de México y representa para la miel de México el 18.7 de las exportaciones totales de México. O sea, prácticamente una quinta parte de las exportaciones de miel mexicana se van a Estados Unidos. ¿Ok? Es un buen importador Estados Unidos de miel. El 21.3% de las importaciones mundiales lo compra Estados Unidos. Y vean sus proveedores, ¿quiénes son? India, que está más lejos que México, Argentina, que está más lejos que México, Brasil, que está más lejos que México, y Vietnam. Entonces, quiere decir que si nuestros competidores están mucho más lejos que nosotros, que sus costos de transporte son mucho más elevados que nosotros, ¿ok? Tendremos que investigar por qué Estados Unidos les está comprando. ¿Serán calidades? ¿Serán volúmenes? ¿Ok? Porque, pues, todos estos países están más lejos que nosotros y son más competitivos que nosotros. Entonces, pues habría que ver, porque México solamente es el octavo proveedor de miel de Estados Unidos. Pues, entonces, amigos, nuevamente, hora pompa, ¿sí? Sentarse, hacer este tipo de investigaciones. Ya vimos que es un buen mercado. Pues entonces, y que podemos pegarle a nuestros competidores, porque están más lejos que nosotros. Por alguna razón están llegando a Estados Unidos. ¿Sí? Y que Estados Unidos los prefiere a nosotros. Entonces, chequemos y analicemos e investiguemos qué es esa ventaja que nos está, por la cual Estados Unidos prefiere estas mieles. Además, una cosa importante, amigos, nosotros tenemos preferencia arancelaria por ser socios comerciales y estos países no tienen acuerdo comercial con Estados Unidos y aún así, a pesar de que están más lejos que nosotros y que no tienen acuerdo comercial, le venden más miel a Estados Unidos que a nosotros. Entonces, pues hay que checarle, ¿no? Vean ahí el valor de las exportaciones a Estados Unidos, ¿no? En el 2018, fíjense, bajó. El 2016 era de 23, el 2017 era de 33 y el 2018 de 13. O sea, está bajando, ¿sí? Y México exporta hacia el mundo de 93 a 104 y a 120. O sea, las exportaciones de miel de México a Estados Unidos han crecido, pero las exportaciones de México hacia Estados Unidos han disminuido. Entonces, pues habría que checar todo ese estudio, habría que ver qué es lo que está pasando en el sector apícola, cuáles son nuestras calidades, qué calidades demanda Estados Unidos, etcétera, pues para poder tomar una decisión. Sí,
vale la pena seguir cultivando el mercado de Estados Unidos o buscamos un mercado que sea más atractivo. Muy bien. También este producto, amigos, el café tostado sin descafeinar a China. También es algo que quieren exportar café sin descafeinar a China. Okay, ¿qué nos dice la base de datos de Trademap? Que solamente las exportaciones de México de esta fracción arancelaria, ¿sí?, representan el 0.1% de las exportaciones mundiales de este producto, o sea, nada, ¿sí? La posición relativa de las exportaciones mundiales de México en café tostado y molido es el 42, ¿sí? Y los países exportadores principales a China, fíjense, son Suiza, Italia, Alemania, Francia, Países Bajos. Ustedes me dirán, ¿y a poco esos países producen café? No, estos países son reexportadores, es decir, lo importan y después lo reexportan y lo reexportan a China, ¿sí? Lo cierto es que prácticamente para el café tostado y tostado sin descafeinar en China, solamente estamos vendiéndole 0.1% del total de lo que China importa, ¿sí? Vean las exportaciones de México hacia China. En el 2016 no se reportó nada, en el 17 nada, en el 18 nada. Sin embargo, México exporta esa fracción arancelaria, que tampoco también ha ido disminuyendo, ni siquiera ha crecido, pasó de 35 a 32 y a 31. Entonces, amigos, el sector del café tostado sin descafeinar, que no es un café diferenciado, pues al menos el mercado de China, pues no es un buen mercado, a pesar de que nos digan que hay muchos chinos y que si todos los chinos tomaran café, lo podrían hacer muy bien. Ahí está que no es un mercado, al menos para el café mexicano, ¿sí? Al menos que tuviéramos un cliente que estuviera decidido a distribuirlo, pero pensar en que vamos a ir a abrir el mercado de café a China, no es algo que podamos nosotros pensar como un negocio a corto plazo. Además, hay una cosa importante. Vietnam ya está colocado entre los 3 principales países productores del mundo. El primer país es Brasil, el segundo Vietnam y el tercero el segundo Colombia, perdón, y el tercero Vietnam. Y Vietnam está más cerquita que nosotros, ¿sí? Por lo tanto, el café pues tiene que llegar más barato a China porque está más cerquita, ¿ok? ¿Sí? Nosotros, durante muchos años, México fue el tercer país productor de café. Brasil, Colombia y México. Y ahora ya sigue siendo Brasil, Colombia, Vietnam, la India, Costa Rica ya produce más que nosotros, ¿sí? Y ya México está como en el 7º lugar de país productor de café. Muy bien. Entonces, amigos, estos son los datos que tendríamos que analizar, bases, ¿verdad? Y de ahí sentarnos a trabajar para poder estudiar y saber y las razones por las cuales los países que son proveedores del país que nos interesa pueden exportar y por qué nosotros no, o por qué prefieren a sus productos a pesar de que ellos están más lejos que nosotros, a pesar de que nosotros tenemos un acuerdo comercial. Algo está fallando allí que los prefieren a ellos y no a nosotros. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que estudiar en el momento de hacer un estudio de mercado. Muy bien, ahora de las fracciones arancelarias, café sin tostar ni descafeinar, café descafeinado sin tostar, café tostado sin descafeinar, café tostado descafeinado, en el 2019 no se reporta ninguna exportación hacia China de estas fracciones arancelarias, ¿sí? Entonces, amigos, pues ese es el mercado de café para China, ¿ok? Sin embargo, bueno, pues Estados Unidos, pues es otro el panorama pero para el café tostado sin descafeinar, ¿ok? Aquí está el valor de México hacia Estados Unidos, tampoco ha crecido en los últimos años. En el 2016 fue 34, en el 2017 31 y en el 2018 30, o sea, ha bajado el valor de las exportaciones del café tostado sin descafeinar, ¿ok? Y hacia el mundo, pues también ha disminuido el valor. México pasó de 35 a 32 y a 31. Y dense cuenta que en el 16
México exportó hacia el mundo 35, de los cuales 34 se fueron a Estados Unidos. ¿Sí? México exportó 32 hacia el mundo en el 2017 y de los cuales 31 se fueron a Estados Unidos. Y en el 2018 México exportó 31 al mundo, de los cuales 30 se fueron a Estados Unidos. Entonces, el café tostado sin descafeinar de esta fracción, amigos, lejos de ir creciendo en México, ha ido disminuyendo. En gran parte por la crisis que atraviesa el sector cafetalero. Muy bien. Y bien, amigos, así podríamos tener, podríamos ver fracciones arancelarias que yo esperaba que ustedes me enviaran para poder haber hecho este análisis y darles un panorama, pero nadie me mandó su fracción arancelaria ni el país. Entonces, les doy una idea de cómo tendríamos que hacer los análisis para poder tomar una decisión si el país al que queremos exportar es tierra fértil o es una tierra que hay que arar mucho por lo difícil que implicaría. Muy bien, finalmente, amigos, pues chequemos el TEMEC, que al final de cuentas, como ya vimos, pues, estamos centrados en el TEMEC y pues el TEMEC no lo podemos, en este caso, dejar desapercibido, ¿verdad? Pues como ya lo sabemos, empezó en el 94 y concluyó el 1 de julio del 2020, que es cuando entra en operación el famoso TEMEC, ¿ok? Definitivamente, amigos, el Telecán, pues, ha sido sumamente importante para México, ¿sí? Pues simple y sencillamente la población del TEMEC, la zona comercial, representa el 5.5 de la población mundial, representa el 18.3 del PIB mundial y es en este caso la segunda economía más importante del mundo, solamente superada por la Unión Europea. ¿Ok? Es la zona del Telecán. Hoy TEMEC es el principal receptor de inversión extranjera directa, representa el segundo intercambio mundial, es decir, de exportaciones e importaciones. Y al final de cuentas, pues el comercio intrarregional, es decir, el comercio entre México, Canadá y Estados Unidos representa 1.2 billones de dólares, que es el 20% del comercio de la región. Entonces, realmente el Telecán, amigos, pues para México es importantísimo. Pues vean, o sea, por eso cuando nos amenazaron que se caía el Telecán, que Trump lo iba a suspender, pues temblamos más de uno, ¿no? Sobre todo los que pues tienen sus ojos y sus exportaciones con destino a Estados Unidos. Y ojo, amigos, no significaba que en el momento de que Trump amenazaba que se iba a cancelar el Telecán, significaba que ya no pudiésemos exportar. No, íbamos a poder seguir exportando, nada más que sin la preferencia arancelaria que gozamos hoy en día, ¿verdad? Y eso pues nos iba a restar competitividad. Así de fácil. Es que la gente me preguntaba, oye Jorge, ¿y que ya no vamos a poder exportar a Estados Unidos si se cancela el Telecán? Claro que vamos a seguir exportando a Estados Unidos entonces, pero sin la preferencia arancelaria. Y ahí pues ya íbamos a perder esa ventajota que nos estaba dando el Telecán, ¿verdad? Bueno, pues alguna historia, ¿verdad? En el 92 se firma finalmente el acuerdo entre el presidente de México, que era Salinas de Gortari, Bush, y el primer ministro de Canadá, Serra Puche, que era el secretario de Economía en ese momento. Se firma el tratado, aunque no entró en vigor hasta el 94. Se concluyó en el 92, pero entró en vigor en el 94. ¿Ok? Sin embargo, pues dicen, México promovió el Telecán. No es cierto, México no lo promovió. Ya había un tratado de libre comercio entre Canadá y Estados Unidos desde el 88 y México se adhirió en el 92. O sea, México fue y dijo, yo también quiero ser parte. Y realmente lo promovió Salinas de Gortari y entonces se le aceptó. Pero ya existía el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos. Dicen, se los comento porque dicen, es que México lo promovió. No, México no lo promovió, México se adhirió. ¿Ok? Beneficios del Telecán para México.
pues colocó a México como la primera potencia exportadora de América Latina, la 10ª del mundo, promovió la inversión extranjera directa, promovió el desarrollo económico y social del país, etcétera, etcétera. Okay, esta tabla ya la analizamos, ¿verdad? Cómo crecieron las exportaciones, mientras que para el mundo las exportaciones de México crecieron 620, para la región del Telecán crecieron 603 y para Estados Unidos crecieron 605%, ¿verdad? Y a Canadá crecieron 567, crecieron mucho en porcentaje, pero pues nada en dólares. Claro, si vemos que en el 93 era de 1.563 millones y que en el 2016 eran de 10,000, bueno, pues entonces sí crecieron 567, pero nada que ver con Estados Unidos, que al inicio eran 42 y acabaron en 300 y en 302, ¿sí? Crecimiento del 605%. Ok, nuevamente si nos vamos a la inversión extranjera directa, pues igual Estados Unidos pues es el principal inversionista directo en México. El 46% de la inversión en México es de Estados Unidos y el 12% es de España. Y bueno, ¿sí? Y nuestros socios comerciales ocupan las siguientes posiciones. Nos sigue favoreciendo la inversión extranjera, el TEMEC. ¿Ok? Pues aquí está la inversión de México por sector dentro del Telecán, ¿sí? Donde más se invierte es en el sector servicios y muy poquito en el sector, perdón, lo que más invierte en el sector industrial, seguido del de servicios y muy poquito en el sector agropecuario. ¿Ok? ¿Cuáles son las principales, los sectores ganadores los sectores ganadores del TEMEC o del Telecán? ¿Cuáles son los que han recibido mayor impulso? Pues el industrial, la maquinaria, los automóviles, las autopartes, la maquila de ropa, el equipo de cómputo, ¿sí? Es el más importante, el industrial, seguido de la aeroespacial, de la electrónica, de la energía renovable, del farmacéutico, del minero, ¿sí? Acuérdense, amigos, que al final de cuentas México ya ahora es una potencia exportadora de manufacturas. Pues aquí están los sectores que han sido favorecidos gracias a la inversión extranjera. ¿Ok? Pero lo más importante, amigos, es que estos sectores han crecido gracias a la ventaja comparativa de México en mano de obra. O sea, pues, no es lo mismo pagar un salario mínimo aquí en México que pagar lo que se paga en Estados Unidos, en Europa. Entonces, prefieren las empresas extranjeras venirse a instalar a México para aprovechar su ventaja de mano de obra barata. Pero bueno, al final de cuentas se ha favorecido. ¿Qué más? ¿Cuáles son los sectores perdedores? O sea, que prácticamente han desaparecido o que han tenido muchos problemas para salir adelante gracias a la firma del Telecán, o sea, el sector agrícola, el sector de juguetes, el sector azucarero, ¿ok? Gracias en gran medida a los subsidios del campo de Estados Unidos, que al final de cuentas, pues México no los ofrece. Y bueno, pues aparte hay otros problemas, como la aplicación desleal de medidas fitosanitarias, o que no se respetan las cuotas de exportación, y eso pues ha traído desempleo, cierres de negocios, migración, y lo podemos ver, ¿no? Cuando conocemos el montón de gente del campo que está migrando hacia Estados Unidos, pues porque en México el campo ha sido apabullado por el campo de Estados Unidos. Muy bien. Aquí están, amigos, los sectores perdedores y los sectores ganadores para México. La balanza comercial agropecuaria y agroindustrial. Fíjense, en el 2015, México exportó de carne, del capítulo 2 de carnes y despojos 1,650, pero ¿qué creen? Importó 3,820. Fíjense, México solamente exportó carnes y despojos por un valor de 1,650 millones de dólares, ¿ok? Pero importó 3,820, ¿sí? En el 2016 exportó 1,796 e importó
3,587. Entonces, la carne y los despojos han sido negativos para México, como el sector de leche, de huevos y de miel, que siempre ha tenido México balanzas deficitarias. Los cereales, ya ni se digan, ¿sí? Las oleaginosas y los residuos alimenticios. ¿En qué ha ganado México? En las exportaciones a Estados Unidos, que tiene balanza superavitaria, en hortalizas y tubérculos, en frutas y en bebidas y vinagre. O sea, definitivamente el sector agropecuario pues, ha sido apabullado por los Estados Unidos, ¿no? En donde pues solamente en 3 productos tenemos una balanza superavitaria. Todos los demás tenemos balanzas deficitarias. ¿Ok? Y bueno, pues aquí también está la balanza agropecuaria y agroindustrial de México, ¿verdad? Aquí está la agropecuaria, ¿sí? Siempre con una balanza deficitaria. Ya a partir del 2015 ya tuvimos balanza superavitaria. Y en la agroindustrial, pues siempre también balanzas deficitarias, hasta el 2017 que ya hubo una balanza superavitaria. Esta es la del sector agropecuario, ¿ok? Entonces, son de los sectores perdedores definitivamente de México. ¿Sí? Por eso las exportaciones de estos sectores a Estados Unidos son tan complicadas y tan complejas, pues, y aquí se ve reflejado, ¿ok? Ahora, la renegociación del Telecam, pues al final de cuentas, pues fue un capricho de Trump, que al final de cuentas ya tenía antecedentes, pero pues Trump desde campaña, vamos a renegociar el horrible Telecam, que quizá es el peor acuerdo de la historia. Y entonces nosotros los mexicanos lo oíamos, pues temblábamos, pues sí temblábamos por los datos que les acabo de mencionar, ¿verdad? Que dependemos del mercado de Estados Unidos. A las amenazas de Trump, la canciller de México decía 22 años después, hemos manifestado que es importante actualizar este tratado. Estamos dispuestos. De hecho, México pues nunca se negó, pero México sabía que iba a perder muchas cosas. Ok, cuando México negocia el Telecán, amigos, México lo negocia como país en vías de desarrollo, de acuerdo a los criterios de la OMC. Y entonces, México, al ser un país en vías de desarrollo, Canadá y Estados Unidos dicen, está bien México, te vamos a dar privilegios. Te vamos a dar privilegios porque tu economía no es tan poderosa como la economía de Estados Unidos y Canadá. Entonces vamos a negociar el Telecán, tú como patito feo, como país pobre, ¿sí? Contra 2 países ricos y potencias. ¿Ok? Y te vamos a dar privilegios. Y efectivamente, amigos, Estados Unidos y Canadá le dieron muchos privilegios a México. Y de esos privilegios México se aprovechó. No tanto como debió haber sido, pero al final de cuentas se aprovechó. Y era lo que decía Trump, ¿por qué tantos privilegios para México? Y esos privilegios son los que ahora nos han hecho que tengamos una balanza deficitaria con México. Vamos a quitar esos privilegios. Y sí, efectivamente, nos quitó esos privilegios. ¿Ok? ¿Y qué decía Trump? ¿Se renegocia o se acaba el TLC? Y los mexicanos temblábamos, ¿verdad? Porque ese señor, pues sí, era capaz de cumplir su amenaza y pues nos iba a generar unos problemas enormes, ¿verdad? ¿Y qué decía Trump? La balanza comercial de Estados Unidos con México es deficitaria. Efectivamente, ya vimos que era deficitaria, en gran medida por las ventajas que México que había sido aceptado al Telecán como país en vías de desarrollo. México se ha favorecido más del Telecán que Estados Unidos. Efectivamente, sí. Voy a cerrar las plantas de autos en México. Eran todas las amenazas o algunas de las amenazas que Trump decía. Y realmente tenía razón. 4 grandes problemas que tenía el Telecán, amigos, que al final de cuentas las perdimos, cedimos, y pues estamos de rodillas ante Estados Unidos. Primero, los privilegios como país en vías de desarrollo. Los perdimos. Ahora el Telecán nos trata como países iguales, o sea, no tenemos privilegios. La balanza deficitaria de Estados Unidos, México, sí, en gran medida por la presencia del sector automotriz aquí en México y de las maquiladoras en el norte. Y entonces Estados Unidos decía, me están quitando mi industria automotriz los mexicanos, gracias a la mano de obra barata que tienen.
Si quiero una reforma laboral para mejorar los salarios mínimos. Y entonces, amigos, esos incrementos de salarios mínimos que ha habido en México desde hace 3 años, año con año, y que el presidente de la República dice que quiere favorecer a la clase pobre, no son más que los acuerdos de el Telecán, en este caso, en la renegociación para subir el salario mínimo para evitar que más gente se vaya a Estados Unidos. ¿Ok? Las reglas de origen del sector automotriz, decía Trump, las reglas de origen están hechas para que México se favorezca. Quiero unas reglas de origen más estrictas y al final de cuentas las ganó y dijo, la mano de obra es barata. Ok, entonces quiero que a toda la gente que trabaja en el sector automotriz, ¿sí?, gane casi equiparado a lo que gana un trabajador en Estados Unidos. Eran 4 grandes problemas de fondo y los 4 los ganó, amigos. Y los 4 México, tristemente, los cedió. Ok, ya vimos esta balanza y efectivamente el saldo de la balanza, pues sí, teníamos una balanza superavitaria de 169.530 millones de dólares. ¿Okay? Cuando antes del Telecán teníamos una balanza deficitaria. A partir de la entrada del Telecán en el 95, toda la balanza comercial de México fue superavitaria. Y Trump decía, tenemos un déficit de 169.000 millones. Sí, sí, cierto. Pues sí. Y México se está aprovechando. Sí, sí, cierto, nos estamos aprovechando. Entonces nos quitó todos los privilegios. Ok. Sin embargo, Trump peleaba por nuestros 169.000 millones, pero en el mismo periodo, Estados Unidos tuvo un saldo deficitario en la balanza comercial de China por 319.282 millones. Amigos, chequen la balanza de México, 169.000. La balanza con China, 319.000. Quiere decir que China le está vendiendo más productos a Estados Unidos que los que Estados Unidos le está vendiendo a China. Sin embargo, ahí no se preocupaba Trump. La bronca era la balanza con México, ¿sí? Y era el escudo para o se remedia ese problema o cancelo el Telecán. ¿Ok? Y el sector, pues el sector más importante que a Trump le importaba era el sector automotriz. Sí, porque el 76% de las exportaciones de México se concentra en Estados Unidos. O sea, todos los coches que se producen en México, ¿sí?, el 76% va a Estados Unidos, aprovechando la mano de obra barata que hay en México. Por lo tanto, los coches que se producen en México son más baratos que los coches que se producen en Estados Unidos. ¿Qué cosa es lo que estaban haciendo las grandes empresas productoras de coches en Estados Unidos? Pues venirse a México a producir sus coches, a invertir, y se formó el gran clúster de coches que está en el Bajío. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque México pues, les ofrecía mano de obra muy barata y obviamente los coches producidos aquí en México pues, eran más baratos que los coches producidos en Estados Unidos. Y muchas plantas de Estados Unidos se vinieron a México. Y de ahí venía gran parte del déficit de la balanza comercial, que era deficitaria, por las exportaciones de México de coches hacia Estados Unidos producidas por empresas norteamericanas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el 2016 se ensamblaron 3.465.000 vehículos ligeros, de los cuales el 80% de ellos se exportó. El 80% se exportó. Pues pues entonces eso le pega mucho a las exportaciones de México, ¿no? Pues imagínense, de 3 millones de coches, el 80% se exporta, pues imagínense lo que representa para México el ingreso de divisas, perdón. Entonces, amigos, pues como dice aquí abajo, el sector automotriz es responsable en gran medida de la balanza comercial deficitaria de México con Estados Unidos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo está, amigos, el sector automotriz aquí en México? Pues el 59% de la inversión extranjera de México es del Telecán, el 51%.
Y el 46% es de Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, ¿qué decía Trump? Ok, me están quitando un sector que es prioritario para Estados Unidos. Yo estoy invirtiendo en México, se está produciendo un coche barato y ustedes lo exportan. Y yo estoy perdiendo empleos y estoy perdiendo la posibilidad de vender ese producto aquí en los Estados Unidos, fabricado en Estados Unidos con mano de obra americana. Entonces lo voy a encarecer. Ese era el problema del presidente. ¿Ok? Haciendo un análisis, ¿sí?, de los coches que se formaban, las autopartes, todo lo que formaba un coche, tienen origen regional u origen norteamericano. Es decir, se importaban piezas de Canadá, piezas de Estados Unidos y las piezas mexicanas y se arma un coche. ¿Okay? Y ese 40% de las autopartes tiene origen norteamericano. Pero, si bien es cierto que eso para Estados Unidos contaba como una exportación, pero era materia prima. Lo cierto es que aquí en México, al darle valor agregado y convertirlo en un coche y luego exportarlo, pues era más grande el valor del coche que el valor de la exportación de la materia prima. Y eso, pues, no se veía, ¿verdad? Y que la filosofía de que se van a integrar las cadenas de valor de los tres países, pues eso es muy bonito en la filosofía, pero Estados Unidos quería más exportaciones, ¿sí? Más dinero en las exportaciones y coches que no fueran tan baratos para que pudieran competir de esta manera en los Estados Unidos. Muy bien. Entonces, amigos, Trump dijo, vamos a cambiar la regla de origen, ¿ok? Y vamos a meterle a la regla de origen un concepto nuevo, que es lo único que existe, novedoso, amigos, y que le dio en la torre, o que le hizo perder competitividad a los coches mexicanos. Dijeron los gringos, le vamos a incluir a la regla de origen, ¿sí?, un nuevo concepto que se llama valor de contenido laboral, ya no de valor de contenido regional, sino valor de contenido laboral. ¿Ok? ¿Qué decía, amigos? Este valor de contenido laboral. Todas las plantas de coches, ensambladoras de coches en México, ¿sí?, cuando produzcan coches, autos, ¿sí?, el 40% de su mano de obra debe de tener una tasa salarial de $16 por hora. El otro 60%, págale con el salario mínimo si quieres. Pero el 40% tiene que ganar $16 por hora, como en Estados Unidos. Pues obviamente eso encarecía el coche, o encarece el coche, ¿sí? Y en los autos y en los camiones ligeros y pesados, el 45% de la mano de obra tiene que ganar $16 por hora. El otro 55% págale salario mínimo o págale con lo que quieras, pero a mí el 45% tiene que ganar de $16 por hora para encarecer la mano de obra y que pierdas competitividad, ¿sí? Y entonces, ¿qué dijo México? Pues sí, lo aceptó, ¿ok? Y aparte de esto, metió una reforma laboral que implicaba el incremento constante de la mano de obra. Por eso ven de los salarios mínimos, por eso ven que se están incrementando los salarios mínimos, porque es parte de la reforma laboral que México tuvo que aceptar para poder renegociar el Telecom. ¿Ok? En cuestión de valor de contenido regional, el 75% de los insumos, ¿sí?, que en este caso se utilizan para la fabricación de un coche fabricado en México, el 75% tiene que ser de Estados Unidos, de Canadá y de México. Y en los camiones pesados, el 70% del valor del contenido regional. Es decir, solamente vamos a poder utilizar 25% de materiales que vengan de Japón o vengan de Corea o que vengan de China.
pero el 75% tiene que ser de Estados Unidos, de Canadá y de México. Eso obviamente limita los coches porque eran más baratas comprar refacciones para ensamblar un coche en Corea o en Taiwán o en Hong Kong que comprarlas en Estados Unidos. Pero como aumentó el 75% del valor de contenido regional, pues no nos queda otra más que comprarlas en Estados Unidos. ¿Qué sucedió? Pues que estamos encareciendo el coche, pero pues al final de cuentas dijimos que sí. ¿Qué hizo? ¿Reforma laboral? Sí, qué bueno porque subimos el salario mínimo, pero ustedes saben que la microempresa de México pues no está para estar subiendo salarios mínimos como se han estado incrementando. Claro, el presidente de la República dice, me preocupo por la gente, incremento el salario mínimo, pero no, es parte de los compromisos de la firma del Telecán. Y bueno, quienes están pagando el plato roto, como dicen por ahí, pues son las micro y pequeñas empresas que serán obligadas a estar subiendo los salarios mínimos a una velocidad pues que no los pueden subir y que eso está generando cierre de empresas. ¿Gracias a qué? Pues a la reforma laboral. ¿Ok? Después de 2 años de negociación, amigos, después de 2 años de negociación, entra el TEMEC, ¿verdad? Y aparece este nuevo TEMEC con nuevos capítulos, ¿verdad? Política macroeconómica, la política laboral, la del medio ambiente, la de las pequeñas empresas, el comercio digital, las aduanas y facilitación en comercio. 34 capítulos, 24 capítulos se modernizaron y aparecen 10 nuevos capítulos que son los que están marcados en negro. ¿Okay? Un Telecán totalmente modernizado, sin ventajas para México, con los caprichos de Trump, nos hace perder muchos privilegios, nos obliga a subir muchos precios, nos obliga a perder competitividad, pero pues el gobierno de México pues en ese momento dijo pues que era necesario. Y pues el TEMEC ahora está y México pues ahora tiene que batallar. Sin embargo, amigos, pues vean ustedes la dependencia comercial bilateral de los demás países. Pues Canadá al final de cuentas es quien más le vende a Estados Unidos, seguido de México, China, Japón, Reino Unido y Alemania. Muy bien, entonces amigos, pues no todo es miel sobre hojuelas sobre el TEMEC, pero al final de cuentas, pues ya estamos. Queremos exportar a Estados Unidos, es un mercado muy complejo, muy difícil, sobre todo para el sector de alimentos, para el sector de frescos. Ya se dieron cuenta que somos el sector agropecuario y el agroindustrial es de los que menos tienen inversión y de los que menos se han modernizado. Tenemos una balanza deficitaria en esos sectores y bueno, pues tenemos que trabajar. No quiero decir que sea imposible exportar esos productos a Estados Unidos, pero definitivamente es muy complejo. Vamos a tener un módulo sobre las regulaciones de la Food and Drug Administration, de la FDA, pues para que ustedes las conozcan y pues veamos que son muy complejas y de hecho el sector agroalimentario y exportador es de los más pequeñitos y más débiles en cuestión de exportaciones a Estados Unidos. Pero bueno, hay que prepararse, hay que trabajar y ¿por qué no? Podemos venderles productos a Estados Unidos.